Pasó la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. ¿Creen que haya algún tipo de remontada? ¿Creen que estos ya están completamente finiquitados? A mí me quedaron algunos análisis por hacer, algunas cuestiones, entender el porqué de estas cosas, qué pasó dentro de estos 4 partidos. Si bien es cierto que algunos fueron mejores que otros, me parece que dejan cosas interesantes como para entender por qué se fueron dando estos resultados dentro de la Champions. Así que en resumen vamos uno por uno para más o menos ir analizando y a su vez también ir entendiendo el porqué. El que más rápido me voy a sacar de encima, y también no sería prudente hablar sobre él porque la realidad es que no lo vi. Sporting de Lisboa, Arsenal Sporting de Lisboa. Ganó el equipo de Mikel Arteta, me parece que era lo lógico, lo termina haciendo por la mínima, 0-1, pero es un buen resultado para llevarse a Londres, para definir la serie y para volver a meterse en semifinales de la Champions por segunda vez consecutiva, algo que el club nunca hizo en su historia. Solitario tanto de Havertz para darle el triunfo al equipo Gunner, un equipo Gunner que aparece como protagonista absoluto de la Premier League, aparece como protagonista dentro de la Champions, uno de los mejores elencos de Europa, que está muy mirado de reojo por su estilo, que no llama demasiado la atención, pero es un equipo funcional a lo que Mikel Arteta pretende. Y entonces, si a vos dentro de esta táctica te funciona bien, bueno, vaya y pase, lo continúas haciendo. El problema viene cuando hay equipos que lo quieren imitar y no tienen el talento, las capacidades, las cualidades como para intentar, vuelvo a repetir, imitar a este equipo de Arteta, que le está costando al Arsenal en este tramo final de temporada, a mi entender, por la falta de talento que tiene, sobre todo en ofensiva. Me parece que apoyarte en instancias decisivas en futbolistas como Martinelli, que si bien da la asistencia, me parece un jugador menor, Madueke, en Gyökeres, en Trossard, en toda esta clase de jugadores como para definir una Premier o una Champions, te terminás quedando corto. Si a eso le sumás que, por ejemplo, futbolistas como Bukayo Saka está muy corto de nivel y su temporada es muy mala, te termina quedando un equipo de fisonomía que no es el más espectacular de ver, una estructura bastante rígida, pero le está dando resultados. De todas formas, yo creo que los de Arteta se van a imponer en Londres, van a jugar las semifinales de la Champions. Vamos al que podría ser su rival, uno que va a salir del duelo de entre Barcelona y Atlético de Madrid, un duelo que tuvo a su vez muchísimo análisis. Perdió el equipo culé en condición de local en el Spotify Camp Nou 0-2 ante el Atlético Madrid, y la realidad es que ahora tiene que visitar el Wanda Metropolitano en busca de la épica, con un montón de matices, y me parece un partido interesantísimo para desmenuzarlo tácticamente, para hablar de algunas cuestiones que a mí me quedan haciendo ruido y de por qué Barcelona me parece que otra vez no es que se va a quedar a las puertas, pero te queda esa sensación de podría haber llegado a más, como le pasó el año pasado con el Inter, que fue un partidazo, que estuvo lleno de emociones. Me parece que hay un punto clave para remarcar, y es otra vez como el Barcelona vuelve a dejar sola a su estrella ante la absoluta adversidad. Lamine Yamal fue, a mi entender, el mejor jugador del partido, más allá de otros rendimientos espectaculares como pudo ser el de Julián Álvarez. Me parece que el español otra vez da la cara, pero el tema de este Barcelona es su fisonomía. Hay un punto determinante dentro de este partido de ida, la expulsión de Pau Cubarsí luego de lo que fue la falta a Simeone. Tras eso viene el gol de Julián Álvarez, un verdadero golazo, y a su vez también entendemos que el partido se le puso muy de cara al Atlético Madrid. El equipo del Cholo Simeone para mí jugó con temores hasta incluso por demás, y es cierto que se encerró, cerró todas sus líneas, cuádruple marcó, por así decirlo, a Lamine Yamal, y secó completamente un Barcelona que tiene muchísimos problemas, que los ha ido arrastrando a lo largo de la temporada, y que quiero pararme un poco a hablar de ellos. Pero antes, un gran trabajo del equipo colchonero, que bueno, a alguno le podrá gustar más, a alguno le podrá gustar menos su manera de jugar. Para mí fue demasiado temeroso en cuestión de que si aceleraba un poquito más, si se animaba un poco más, yo creo que el 3-0 podía caer tranquilamente. Al final, cuando lo hizo, atacó 2 veces y encontró 2 goles contra un Barcelona que tiene unos problemas defensivos muy marcados, pero unos problemas defensivos que no hay que mirar solo a la línea de 4 atrás, hay que mirar al Barcelona como estructura. Y es que yo siempre lo menciono, es muy importante el fútbol, los encajes, los contextos de futbolistas, por qué se van dando de esta manera,
y por qué el Barcelona es infinitamente peor a mi entender al de la temporada pasada. Y para mí no es casualidad. Para entender el porqué de las cuestiones y por qué Barcelona juega peor que la temporada pasada, podemos, a mi entender, explicar algunas cosas. Yo creo que Lamine Yamal está sobreponiéndose a una situación la cual lo tiene realmente con una sobredependencia sobre él. Y al final sigue siendo un futbolista de 18 años. Para mí jugó un partidazo. Y para mí a lo largo de toda la temporada se ha hecho cargo de un equipo que no ha estado para nada bien. Y muchos me van a decir, es uno de los que más goles mete en Europa. Sí, pero ha cambiado su fisonomía y ha sufrido mucho en defensa. Por diferentes estructuras, pero es un equipo que a su vez también ataca peor. La saga central, Pau Cubarsí, Gerard Martín, ha sido un drama tremendo ese central zurdo que no se fichó en verano porque la realidad es que se fue Íñigo Martínez y te quedó un hueco. Hansi Flick ha ido improvisando. Probado con Gerard Martín, que la eliminatoria le queda grande. Al final es un futbolista que es lateral izquierdo reconvertido a central y en el gol de Sorloth vimos completamente cómo se le notan todas las carencias cuando intentás cosas de ese estilo. Pero es que son en fisonomía dos futbolistas que encajan porque el estilo de Flick te lleva a poner un central zurdo. Y es que no ha funcionado, por ejemplo, cuando ha probado con Araujo o con el propio Cubarsí a pie invertido o teniendo a su vez dos centrales diestros, por ejemplo. No le ha funcionado, las líneas de presiones no se rompen de la misma manera y ha flaqueado el Barcelona. Después, evidentemente una baja circunstancial está siendo la de Frenkie de Jong en la mitad de la cancha, que hace una dupla exquisita con Pedri. Bueno, ahí también vemos las fisonomías. Vemos lo que es un futbolista dentro de un sistema y cómo un jugador es un propio sistema también dentro del 11. No es lo mismo jugar con Frenkie de Jong, que es un jugador fantástico, de un control de ritmos extraordinario que se combinaba muy bien con Pedri, que tener a Eric García dentro de la medular. Pedri no ha estado nada bien y le exigimos, para mí es el segundo mejor jugador del mundo, el mejor volante del planeta, un futbolista impresionante. De hecho se fue de cambio en el entretiempo por molestias, pero la realidad, Pedri está en una labor en este momento donde él entiende que necesita hacer demasiadas cosas y el hacer demasiadas cosas lo lleva a sobreexigirse de una manera que no es normal. Y se está viendo todos los problemas que puede tener este Barcelona. No es culpa de Pedri, es culpa de la propia estructura que le demanda al español hacer demasiadas cosas y es al final un solo futbolista, ni siquiera es un robot y lo estamos viendo. En la organización, a la hora de ir a robar la pelota, a la hora de romper líneas de presión, a la hora incluso de ir a robar balones, a la hora de apretar alto, a la hora de retroceder en bloque, tiene que cumplir múltiples tareas y al final se está sobreexigiendo. Esa sobreexigencia lo lleva a fatigas musculares, a propias lesiones, a que no esté de la misma manera porque claro, le falta su escudero. Lamine Yamal ya lo mencionamos, para mí el mejor futbolista de la eliminatoria con una sobredependencia tremenda. Dani Olmo, que a mí me gustó su partido, de hecho me parece un buen futbolista dentro de este Barcelona. Yo sé que muchas veces se lo tilda de que desaparece, de que es un poco fresco para jugar, pero la realidad es que a mí me gusta mucho, es un futbolista que dentro del sistema encaja bien, pero acá vienen dos problemas trascendentales e incluso puedo meter al propio Olmo dentro de la presión, pero me quiero quedar con estos dos, Rashford y Lewandowski, dos que causan que se rompa toda la estructura y no es solamente problema de ellos. Hay un problema de bloque y de sensaciones en general. Empiezo con Rashford analizando un poco lo que está haciendo el tramo del inglés, que a mí me está decepcionando, porque al principio de temporada me pareció un fichaje acertado, como el recambio de Rafinha, un Rafinha que está teniendo demasiados problemas físicos y si sos una de las estrellas de este Barcelona no los podéis tener porque muchas veces dejas a gamba al equipo como le está pasando y que vos no estés deriva a que Rashford tenga que jugar de titular y le estamos viendo todas las costuras a un inglés que la realidad no pinta nada en este sistema culé. Y me parece fundamental explicarlo, es un futbolista en la presión que aporta poco y nada, que tiene un IQ futbolístico, es decir, se asocia relativamente mal, se asocia muy mal con un Cancelo, con Lamine Yamal, que no genera sociedades y que a su vez, es cierto, estadísticamente está aportando, pero que el porte de titular en el Barcelona como extremo izquierdo le está quedando gigante. Un futbolista que muchas veces se sobrecree mucho mejor de lo que es y eso lo lleva a tomar decisiones que no corresponden. Por momentos no pasando la pelota para hacerla personal cuando la realidad hay mejores opciones. Bueno, es todo entendimiento del juego y la realidad es que Rashford, si no lo mejoró antes, no lo va a mejorar ahora. Es un futbolista que si fuera Barcelona no pagaría esos 30 millones que pide el Manchester United, lo enviaría de vuelta a Old Trafford porque no funcionó. Fue una prueba que no estuvo a la altura, que te puede gustar más, te puede gustar menos como jugador, pero tiene defectos.
muy marcados que hacen que no encaje, no termine entrando de buena manera. Y al final vuelvo a repetir lo de siempre: el fútbol es contexto, el fútbol es encaje, el fútbol es relaciones. Y Rashford, vuelvo a repetir, en este Barcelona no pinta nada, y de hecho lo ha desmejorado completamente. Y sobre el final, hablando un poco de Lewandowski, un futbolista de casi 40 años que está en un declive muy marcado de carrera. Si a eso le sumamos que por su propio físico le ha pasado ya su cuarto de hora, y su suplente es un futbolista que tampoco tiene las cualidades como para ser titular en el Barcelona, te queda una doble punta de opciones, poquísima jerarquía, es cierto. Si vos le das la pelota en el punto penal a Lewandowski, claramente va a meter goles, porque lo que es calidad dentro del área a la hora de definir la sigue teniendo, eso no se pierde. El tema es cómo se genera esa clase de tiros. La lentitud, los movimientos, esos segundos que se pierden en la elite son fundamentales. Y el tema físico a Lewandowski lo está lastrando completamente. Yo creo que va a ser su última temporada en el equipo culé, sería lo más lógico de todo, porque funcionó muy bien cuando llegó. La temporada pasada tuvo un grandísimo rendimiento, pero ya se le veía una curva de declive bastante marcada, y en esta temporada lo estamos viendo. El polaco, con los momentos de verdad, le cuesta horrores enfrentar a grandes defensas. Y eso que el Atlético Madrid tampoco es que tenga defensas de absoluta elite, todo lo contrario. Por parte del Atlético, equipo intenso, muy interesante, bien de la fisonomía de Simeone, que le ha encontrado y que tiene puntos muy altos en, por ejemplo, jugadores como Julián Álvarez, en, por ejemplo, futbolistas como Juliano Simeone, que ha ido incrementando su nivel y que están siendo fundamentales a la hora de romper estos sistemas que Barcelona pregona. A lo largo de esta temporada me parece que el Atlético Madrid está siendo un poco el némesis del propio Barcelona. Es el equipo que mejor detecta, el equipo que mejor expone todos los defectos que puede llegar a tener el elenco culé en la temporada. Esto de defensas a campo abierto dejando muchísimos espacios, el Atlético es especialista en romperlos por los perfiles que maneja y porque sus futbolistas están muchos en un nivel impresionante. Griezmann se está por ir a la MLS y la realidad ha vuelto a ser titular en un nivelazo tremendo. Siento realmente que Barcelona no tiene chances y que se tiene que pensar un montón de cuestiones de cara al verano si quiere realmente competir por la Champions, por cosas importantes, porque sí, para la Liga te puede alcanzar, pero es que a lo largo de la temporada no hemos visto un gran Barcelona. Este Real Madrid-Bayern Múnich, que terminó con el triunfo de los bávaros en el Santiago Bernabéu y que se me hace a mí van a ser semifinalistas de la Champions. De verdad que se me hace complicado ver a una Casablanca remontando en Alemania, sobre todo a este Real Madrid, con tantas deficiencias de talento en zonas puntuales, donde en otros momentos ganabas partidos. Sí, pero porque tenías otra calidad de futbolistas. Al final me parece que es un elenco blanco demasiado derivado a la épica. Y claro, en algún momento te vas a chocar con la realidad. Hay un problema muy grande de este Real Madrid que lo he ido mencionando anteriormente y que me habrán escuchado, y es deficiencias de talento en zonas puntuales. La saga central, sin Courtois en el arco, esta eliminatoria para mí se hace imposible. En la mitad de la cancha, el gran problema que ha ido teniendo la Casablanca, la generación, la gestación de fútbol. Como muchas veces veíamos en años anteriores, Casemiro, Kroos, Modric, por ejemplo, una mitad de cancha llena de talento. Incluso si quieren ir también podemos agregarlo a Isco, en su momento James Rodríguez, volantes de grandísimo pie. Te ha ido quedando esto, de quizás no te sentís tan cómodo con la pelota en los pies, sino en el repliegue y en el lanzar. Y eso fue un poco el plan de Real Madrid, cederle la pelota a Bayern para recuperar y lanzar a tanto Vinicius como Mbappé. ¿Le funcionó? Bueno, hasta ahí nomás, porque la realidad es que también vimos a un Neuer en modo leyenda, donde Olise fue una de las grandes figuras del partido, la gran figura del partido junto a Manuel Neuer. El extremo hizo lo que quiso con Álvaro Carreras, que la pasó pésimo a lo largo de toda la jornada, pero es que tampoco lo ayudaron. El francés se lució y bueno, al final termina despachándose con una asistencia, pero la sensación constante de peligro. Un primer tiempo donde, vuelvo a repetir, Bayern Múnich tuvo mucho más la pelota, la calidad de sus posesiones iba mucho por el lado derecho cuando juntaba ese triángulo entre Olise, entre el propio Kimmich, que para mí jugó un grandísimo partido, cuando se movía Gnabry, cuando se movía Luis Díaz, Kane evidentemente y su jerarquía. Claro, había poco para hacer para un Real Madrid que hasta incluso defendiendo su área es bastante endeble.
Pero es que en el segundo tiempo hubo un caos enorme, los dos equipos dejaron de defender, de hecho lo hicieron muy mal, se abrió el campo y no entendí el aspecto en este punto de Bayern Múnich, de exponerse tanto a situaciones que a Real Madrid le venían extremadamente bien, dejarlo correr, abrirse en la mitad de la cancha, permitirle a sus futbolistas que tengan espacio para correr, sobre todo a los Vinicius, a los Mbappé, a Bellingham que entró en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Y al final te termina quedando esto, una Casa Blanca de contextos puntuales. ¿Le puede competir? Sí, porque Real Madrid en estas noches es un equipo competitivo, que creo que es lo mejor que tiene. Ahora, no lo hace tanto porque juegue bien al fútbol, sino lo hace por el gen propio de los futbolistas, porque está jugando unos cuartos de Champions y en algún punto tenés que dar la cara. Pero es que el problema ha sido el mismo a lo largo de toda la temporada y es un Real Madrid que me deja un montón de cuestiones a pensar y analizar. ¿Vieron cuando ustedes tienen un rompecabezas que es espectacular, que tiene piezas que son únicas? Un rompecabezas muy caro, que sus piezas, vuelvo a repetir, son fantásticas, son hermosas, son preciadas. Bueno, pongámoslo en un equipo de fútbol, porque al final repito los conceptos que vengo dando antes, porque el fútbol tiene mucho de esto, de encaje, de contexto, de relaciones dentro del fútbol, y es acá donde flaquea la Casa Blanca, partiendo principalmente de que es un equipo que le faltan perfiles puntuales, porque no creo que sea un equipo que no sirva para nada. Sí creo que en algunas partes de la cancha le faltan esos perfiles adecuados como para volver a ser un equipo dominante, porque con pelota la calidad de sus posesiones son relativamente bajas. Y eso también lleva a que muchas veces no generes las situaciones que deberías generar o que tengas una sobredependencia en Vinicius, en Mbappé por ejemplo, y cuando estos están en días malos se le ven todos los problemas al Real Madrid. Ese rompecabezas, cuando lo compras te das cuenta que las piezas no terminan de encajar de la mejor manera, que muchas veces para que quede de forma perfecta hay que hacerle mucha fuerza, te termina quedando un pequeño relieve que se nota que la pieza entra pero muy forzado. A mí me da la sensación de esto, un equipo armado más por individualidades que no se pensó realmente cómo iban a encajar entre sí y cómo estas dentro de la cancha se iban a relacionar. Te queda todo muy forzado, se nota que no sale nada natural, que todo se necesita hacer de forma individual porque son grandes futbolistas, grandes individualidades, no tienen el encaje necesario. Todo lo contrario a Bayern Múnich, que muchas veces vemos buenas relaciones entre Kimmich, entre Olise, entre el propio Kane, Gnabry que va flotando por el medio, pero también lo hace Luis Díaz, que sobre el final del segundo tiempo roba un montón de chances. A lo que quiero llegar, sale todo mucho más natural porque claro, tiene perfiles que van encajando entre sí. De todas maneras, Bayern Múnich me parece un equipo bastante endeble atrás como para ganar una Champions. Yo creo que este Real Madrid necesita una reestructuración de cara a la temporada que viene. Necesita encontrar esos perfiles puntuales, sobre todo en mitad de cancha, en la defensa, como para volver a ser alguno que organice estrellas y dar verdaderos golpes en la mesa con ventas importantes, como para gestionar los recursos también. No lo veo pasando a semifinales de la Champions, me parece que demasiado lejos ha llegado para la clase de equipo que es, pero la realidad es que veo un Bayern Múnich que futbolísticamente es mejor y que el Real Madrid está demasiado atado a la épica. Y por último, lo que fue el partido entre PSG-Liverpool. La eliminatoria me parece más desigual de todas estas, donde más se vio la diferencia, porque terminó simplemente 2-0. Si el encuentro terminaba 5, 6, 7-0, yo creo que hubiese estado acorde. Cuando vi el partido repetido, uno piensa, y sí, se está enfrentando el mejor equipo del mundo contra otro que está teniendo una temporada mala, que es absolutamente irregular y que tiene un montón de problemas. Un PSG que se plantó con su 11 de lujo, el que viene teniendo a lo largo de toda la temporada, y un Liverpool que lo vimos variar en su forma, quizás un poco tibio y mucha crítica a Arne Slot por esa línea de 3 centrales con 2 carrileros para formar lo que es una línea de 5 defensores con 3 mediocampistas y 2 puntas. ¿Qué quieren que les diga? Hay mucha diferencia de equipos y se notó claramente en el partido. Un dominio absoluto del PSG que por momentos hizo lo que quiso y hasta incluso me dio la sensación que en algunas definiciones canchereaba, que no estuvo del todo acertado porque, vuelvo a repetir, podría haber sido una diferencia mucho mayor de goles. Es cierto, una postura tibia, una postura bastante temerosa de Arne Slot, pero es a lo que llego siempre. Hubiese puesto 4 defensores, hubiese puesto 3 defensores como los que puso, hubiese poblado un poco más la mitad de la cancha. Para mí no cambiaban absolutamente nada. El baile contra el PSG
se lo iba a comer, porque Liverpool estamos en abril y sigue buscando sus formas, y enfrente tenés al mejor equipo del mundo, el más aceitado, el que menos fisuras tiene y el que mejor se encuentra en estado de forma, que ha ido creciendo. Es realmente una pisonadora el equipo de Luis Enrique, que ha convertido un proyecto tildado de pecho frío en uno que realmente da miedo, y para mí es el principal candidato a repetir todos los éxitos, sobre todo en Champions. Absoluto dominio, porque es un equipo que te saca la pelota y no lo agarras más y te hace correr, y futbolísticamente te pega un baile y te empieza a cansar mentalmente, y tenés que correr tanto detrás del balón que el desgaste también lo empezás a sentir de forma física. Entonces yo también entiendo a los equipos que corren desde atrás, que muchas veces se lo tilda de tibios, de que se quieren proteger, pero es que muchas veces no te queda otra contra el PSG, porque de verdad, por momentos es una apisonadora que saca muchísima diferencia. Llega el gol de Doué de afuera del área, un PSG que lo había intentado, que no estaba teniendo eficacia de cara al arco, un remate desviado en Gravenberch, la pelota se le termina metiendo a Mamardashvili, y ahí el partido, claro, se le puso muy de cara. Pero un equipo que te presiona como los mejores, un equipo que no te deja jugar, un equipo insoportable desde la concepción de su juego, porque por momentos ves a Kvaratskhelia de 9, a Dembélé de extremo derecho, Doué pasa a jugar de 9, Dembélé de extremo derecho, Vitinha a la base formando 3 centrales, los dos laterales que suben y hasta incluso intercambian posiciones. Es una barbaridad. Dentro de una estructura que Luis Enrique propiamente armó, los jugadores tienen una libertad absoluta para moverse sin romper nada del sistema. Entonces al final es muy confuso. Van Dijk por momentos estaba marcando a Dembélé, en otros puntos estaba marcando a Kvaratskhelia, en algunos tramos lo tenía que marcar a Doué. Los propios laterales algunas veces marcaban a los extremos, otras veces lo tenían a Joao Neves, otras veces tenían incluso a los propios laterales. Es una barbaridad el cambio posicional y cómo funciona tan fluido este equipo, porque al final volvemos a lo más importante de todo, la calidad que tienen los propios jugadores y cómo estos generan relaciones entre sí para que también el sistema funcione, porque al final el sistema son los propios jugadores, y Luis Enrique ha aceitado muy bien esta máquina. Una que se encuentra con un golazo absoluto de Kvaratskhelia en el segundo tiempo, participación de lo que fueron para mí los dos mejores del partido, tanto Joao Neves asistiendo, este está absolutamente infravalorado para mí después de Pedri, el mejor mediocampista del mundo, y gol del georgiano, otro que está absolutamente infravalorado, que no se habla demasiado de estos dos, pero son dos estrellas mundiales que le han venido excelentemente bien al PSG, han sido un salto absoluto de calidad. De hecho, PSG la temporada pasada, el chip, el cambio, lo termina dando cuando llega el exfutbolista del Napoli, que lo pagó 70 millones a lo largo de los años. Vamos a hablarlo como uno de los grandes negocios que ha tenido el mercado de pases europeo. El PSG se llevó una verdadera ganga y no se peleó nadie por él. El Liverpool lo conocemos, un elenco que gastó 500 millones de euros, mal gastados o gastados de sobremanera, no en posiciones estratégicas, porque se encaprichó muchísimo con Isaac, lo gastó en dobles 9 y le terminó quedando descompensada sobre todo la defensa. Le faltan muchos puestos muy sensibles donde reforzarse y ver qué hacer de cara a la próxima temporada. Por lo pronto, echar a Arne Slot, porque en Champions ya no tenés vida, no va a remontar. Y en Premier estás quedando muy lejos de los puestos que vos tenías pensado. Por parte del PSG, un elenco que es una máquina, que es el mejor equipo de Europa y que es el equipo de Europa con menos fisuras que yo he visto, porque te dan oportunidades para que vos los ataques. Pero hay un aspecto fundamental dentro de este Paris Saint-Germain, su arco, donde sí creo que hay una leve desmejoría. No es lo mismo tener a Donnarumma que tener, por ejemplo, a Chevalier o al propio Safonov. Una estructura muy sólida donde es difícil encontrarle una fisura, como estaba mencionando anteriormente, a no ser que sea la parte del arco. Y hay una inteligencia muy importante por parte de Luis Enrique en entender, en detectar que claramente su eslabón más débil está bajo palos, porque no tenés más a Donnarumma. Pero es que el PSG se lo puede atacar, se lo puede dañar, pero ellos deciden cuándo lo vas a dañar, cómo vas a pretender hacerlo, y son momentos muy puntuales, muy efímeros, porque el Liverpool lo tuvo a lo largo del partido, lo pudo haber dañado, pero necesitas de ser muy quirúrgico y de tener una eficacia y una letalidad
que no hay muchos equipos en el mundo que la tengan, salvo Bayern Múnich con Kane, se me ocurre, no mucho más. O aprovechás esos momentos, esas pequeñas ventanas de posibilidades que ellos te dan para que vos lo dañes, o simplemente estás muerto porque te ves afuera del partido totalmente. Y es por eso que es un equipo muy completo, que es el que mejor domina casi todas las facetas del juego en cuanto a elaboración, en cuanto a creación, en cuanto a ruptura de espacios, en cuanto a atacar el área, en cuanto a atacar, en cuanto a defensa, todos los aspectos que se imaginen y más. Me parece que PSG es el más completo y que por eso siento que sigue siendo el mejor equipo y el que va a revalidar la Champions. Seguramente me habré salteado bastantes aspectos de cara a lo que es el análisis. Lo quieren dejar en los comentarios, lo pueden hacer, pero estas son un poco mis reflexiones de la ida de cuartos de final. Los resultados que están puestos para mí no se van a remontar, pero bueno, veremos. La semana que viene vamos a analizar las series globales y quiénes son finalmente los semifinalistas de la UEFA Champions League.